¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su clase de Biología 2. El día de hoy vamos a ver el tema de anatomía y fisiología. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos. Vamos a empezar con un mapa conceptual donde nos habla acerca del tema que vamos a ver hoy. Entonces, aquí nos dice que la organización del cuerpo pues debe de tener homeostasis, y la homeostasis es una parte importante para regular la temperatura en nuestro cuerpo y nos ayuda con diferentes factores, fenómenos que ocurren en el medio ambiente. Más adelante pues vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, por el otro lado nos dice que también se determina por estructura y función de los principales tejidos del organismo. Y estos a su vez pues comprenden y se conforman por aparatos y sistemas a partir de órganos y estos de tejidos. Además de esto, pues se debe conocer las características, las funciones y problemas de salud más frecuentes en la comunidad, país y el mundo, relacionados con cada uno de los aparatos y sistemas constituyentes del ser humano. Entonces, de los que intervienen aquí, pues son los sistemas que son tegumentario, muscular, esquelético, digestivo, circulatorio, respiratorio, nervioso y glandular, y los aparatos reproductores. Entonces, pues todo esto engloba lo que es la organización de los seres vivos, de los cuerpos humanos, y que va a empezar desde una célula. Entonces, aquí nos plantea las siguientes preguntas para su análisis y reflexión. Entonces nos dice: ¿qué sucede en tu cuerpo cuando no tomas suficiente agua? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué ocurriría si nosotros no nos hidratamos? El número 2 nos dice: ¿cómo se mantienen sanas tus células? El tercero nos dice: ¿cómo es tu cuerpo por dentro? La cuarta pregunta nos dice: ¿cómo sabes si tu cuerpo cuando debe comer o descansar? Entonces, nosotros pues presentamos diferentes síntomas, y esos síntomas son señales que manda nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos cansados, tenemos sed, pues nuestro cuerpo va a realizar diferentes funciones para mandarnos esa información. En ocasiones no ocurre, pero pues esto se debe a otros problemas. Entonces, vamos a ver aquí la definición e importancia de la homeostasis. Entonces, nos dice que en el medio físico habitan los seres vivos, y esto no es constante. Entonces, a lo largo de un día ocurren fluctuaciones en la intensidad de la luz, la temperatura ambiental, la presión atmosférica, la humedad, entre otros. Entonces, en el día van ocurriendo diferentes cambios, presentamos diferentes grados de temperatura. Hay veces es más, hay veces es menos, ¿no? Pero nuestro cuerpo pues va realizando una función de acuerdo a los cambios de clima. Entonces, nuestro cuerpo también va cambiando dependiendo de las condiciones del medio ambiente, la alimentación y pues todo lo que se relaciona con su entorno. Ahora vamos a ver que también hay variables ambientales y por ende pues ocurre una adaptación y supervivencia. Entonces, un ejemplo de estos sistemas de la homeostasis es que se define como un proceso por el cual los organismos unicelulares y pluricelulares mantienen ciertas variables dentro de los límites fisiológicos por medio de mecanismos de regulación. Entonces, en los órganos de nuestro cuerpo van a ocurrir diferentes regulaciones, secreciones, y algunas glándulas o ciertas glándulas van a responder a estímulos para que nuestro cuerpo pueda realizar esa homeostasis. Entonces, ¿a qué se refiere la homeostasis? A la autorregulación o autocontrol de nuestro cuerpo. Estas variables pueden ser la temperatura o la concentración de agua, sales, nutrientes o glucosa, entre otros. Entonces, todos estos sustancias pues van a cumplir una función dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando la homeostasis se altera, puede presentarse distintas
anormalidades, que es lo que mencionamos anteriormente, que si no el cuerpo no cumple bien su función, pues es debido a otros problemas. Entonces, principalmente, pues enfermedades. Y si el equilibrio no regresa pronto, con frecuencia ocurre la muerte. Entonces, si no hay un autocontrol, una regulación, pues puede tener problemas mayores nuestro organismo. Entonces, en el ser humano, cada estructura del organismo, desde el nivel celular hasta el sistema, contribuye a conservar el medio interno dentro de los límites fisiológicos. Entonces, todo tiene un límite y nuestro cuerpo puede soportar hasta cierto grado. Entonces, todo cambio también llamado estrés, que es detectable en el ámbito externo o interno, porque es capaz de alterar el estado óptimo del organismo, obtiene el nombre de estímulo o factor estresante. Entonces, nuestras células pueden llegar a sufrir un estrés, pero un estrés que pueden soportar. Si no lo soportan, pues esto pues va a generar otro tipo de problemas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las plantas, en los animales, llegan a cierto estrés donde ya no pueden soportar y pues empiezan a tener diferentes tipos de síntomas que están avisando, están mandando una señal. Esos estímulos pues mandan información para decir que algo está mal. Entonces, aquí tenemos el siguiente cuadro donde nos dice que es un ejemplo de un sistema de retroalimentación para regular los efectos de los cambios ambientales y conservar la homeostasis. Entonces, todo empieza de el centro de control, donde manda una señal para corregir o aumentar la alteración. A su vez pasa por un efector donde aumenta el estímulo hasta satisfacer su necesidad. También corrige la alteración y elimina el estímulo. Entonces, una vez que esto ocurre en el estímulo, excita el receptor. Y el receptor a su vez manda una señal sobre la alteración homeostática. Y de esta manera pues puede llegar a ocurrir el autocontrol o regulación de nuestro cuerpo. Entonces, aquí un ejemplo de ello es cuando las mujeres van a dar a luz. Entonces, uno de estos sistemas de retroalimentación en el ser humano es el que sucede durante el parto para favorecer las contracciones uterinas. Entonces, en esta parte del cerebro, pues va a mandar esa información, un estímulo. Entonces, aquí pues ocurren los efectos, aumenta la dilatación, va a mandar la información. Entonces, el estímulo van a ser las contracciones que empujan al bebé y dilatan el útero. Entonces, esto activa los receptores, las células nerviosas del útero y manda la señal nerviosa aferente al centro regulador. Y esto ocurre en el encéfalo. Esto a su vez pues manda la señal nerviosa hormonal. Entonces, pues esto se llega a controlar por medio de hormonas, ¿verdad? Muchas veces ocurre que no hay esa dilatación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Pues inducen ese estímulo, ¿cómo? A través de hormonas. Entonces, para que mande esa información. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos comprender nuestro cuerpo humano, cómo funciona. Y lo mismo, pues, algunas características pues son similares en los animales. Entonces, tenemos las siguientes preguntas como reflexión para su análisis. Entonces nos dice, ¿por qué te mantienes siempre a la misma temperatura? La número 2 dice, ¿por qué tienes que ir al baño varias veces al día? 3, ¿por qué te da sed? La cuarta pregunta nos dice, ¿por qué sudas cuando hace calor o te da escalofríos cuando hace frío? Entonces, con estas preguntas nosotros podemos tener un análisis crítico de la información que nosotros estamos obteniendo en este momento y nos pone a analizar, pensar cómo es que funciona nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces lo dejamos de paso, pero nuestro mismo cuerpo manda información para que nosotros pues tengamos cierta precaución o atendamos ese problema. Entonces, en el ser humano, los sistemas endocrino y nerviosos son los responsables de mantener el medio interno del cuerpo dentro de los límites fisiológicos.
Dichos sistemas evalúan y dan respuesta tanto a los estímulos internos como a los externos. Entonces, nuestras glándulas, nuestros sensores, nuestros quimiorreceptores, fotorreceptores, pues actúan de diferentes formas para responder a esos estímulos. Entonces, las características y funciones generales de estos sistemas pues van a ser el sistema nervioso, el sistema endocrino, y estos se refieren a el primero, que controla las respuestas motoras, frecuentemente rápidas y de corta duración. Regula y dirige la dilatación de la pupila, reacciones de reflejo, presión sanguínea, concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Entonces utiliza los nervios para transportar impulsos. Por ejemplo, cuando nosotros pisamos algún clavo, nos tropezamos, de X razón pisamos una espina, nuestro cuerpo va a responder a esos estímulos. Es decir, nuestro sistema nervioso, una vez que se ha detectado, manda la información al cerebro y nos avisa que en cierta parte pues está causando dolor, y nosotros tendemos a observar. Cuando es la primera vez que ocurre esto, no sabemos qué objeto fue, pero cuando ya son repetidas ocasiones, nuestro cuerpo, nuestro cerebro almacena esa información. Entonces, si nosotros sin mirar ya nos imaginamos qué tipo de objeto pudo ser por el estímulo que tuvimos. Entonces, de esa manera nuestro cuerpo pues llega a tener ese tipo de sensores y almacenar esa información. Ahora, vamos a ver el sistema endocrino, que nos dice que controla las respuestas de desarrollo, frecuentemente lentas y duraderas. Entonces, esta regula y dirige el crecimiento, la reproducción, la concentración de glucosa en la sangre, la relación entre carbohidratos, grasas y proteínas, así como los efectos de alimentación y ayuno en el cuerpo. Entonces, utiliza el torrente sanguíneo para transportar las hormonas. Entonces, dentro de nuestro cuerpo va a transportar en nuestra sangre, va a transportar hormonas, va a transportar carbohidratos, proteínas. Entonces, todo esto lo lleva a diferentes partes de nuestro cuerpo, y la hemoglobina lo que va a hacer es que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo va a realizar diferentes funciones. Si estas funciones no se realizan, es cuando vienen pues los problemas, ¿verdad? Ciertas enfermedades. Entonces, cuando ambos sistemas, el nervioso y el endocrino, regulan la energía a partir de los alimentos y en la conservación de la temperatura interna del cuerpo, se le llama sistema neuroendocrino. Entonces, este sistema pues es la relación de ambos sistemas nerviosos y sistema endocrino. Entonces, todos los demás aparatos y sistemas, tanto el respiratorio, gastrointestinal, urinario, entre otros, contribuyen a la homeostasis del cuerpo, es decir, a la autorregulación, lo que se explicará en detalle más adelante. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos otras preguntas para su análisis. Entonces, nos dice que en la organización del cuerpo, en la primera pregunta dice, ¿quién controla las funciones de tu cuerpo? Entonces, muchas veces nuestro cuerpo tiende a estímulos que nosotros a lo mejor no podemos controlar, en otras sí. Lo otro dice, ¿de qué está formado tu cuerpo? ¿Cuántos órganos tienes? ¿Cómo se desarrolla un humano? ¿De qué están formados tus órganos? ¿Dónde se ubican tus principales órganos? ¿Y de cuántas células está formado? Entonces, ustedes analícenlo con esta clase, analicen esas preguntas con las actividades que van a realizar en la plataforma, y de esa manera traten de comprender mejor su cuerpo, cómo funciona, el porqué de las cosas. Entonces, el pensamiento de los críticos siempre nos dice por qué, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esta información? Entonces, nosotros tenemos que tener un análisis profundo de esto y analizarlo. Entonces, el cuerpo humano está formado por aproximadamente 50 billones de células. En este proceso, las células se distribuyeron en 3 capas embrionarias, que es el endodermo, mesodermo y el ectodermo.
Entonces nuestra piel pues va a estar constituido de estas diferentes capas, así como en los embriones. Entonces el funcionamiento integral del ser humano recae en la extraordinaria estructura y organización del desarrollo para realizar diferentes actividades que le van a permitir sobrevivir. Entonces aquí tenemos un cigoto, y lo mismo lo presentan los animales como las personas. Entonces en un embrión humano se divide en sus primeros momentos de vida. Entonces nosotros en nuestros primeros momentos de vida teníamos esta imagen, así éramos, y que estos se fueron dividiendo y que de ahí se fue desarrollando lo que es el embrión. Entonces aquí tenemos la siguiente tabla que nos dice, que nos habla sobre los tejidos básicos en los animales invertebrados o mamíferos o ser humano. Entonces tenemos los diferentes tejidos, que es el epitelial, el conectivo conjuntivo, muscular y nervioso. Entonces en el primero, el epitelial, pues nos dice que se divide en simple, estratificado o glandular. ¿Cuáles son sus características? Sus células forman capas continuas muy unidas entre sí que cubren superficies corporales externas e internas. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Es la de proteger, la absorción, excreción, secreción, sensación, y también es una barrera que regula selectivamente el paso de productos. Entonces, esta función va a cumplir lo que es el tejido epitelial. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, que es el tejido muscular. Este se divide en tres, que es el estriado, el liso y el cardíaco. Sus principales características son: sus células tienen miofibrillas que le dan una gran capacidad contráctil. Algunas pueden medir hasta 4 centímetros. Sus funciones pues son el movimiento, mantenimiento de la postura corporal, además de que impulsa la sangre en todo el organismo. Al temblar contribuye a mantener la temperatura del cuerpo. Entonces cada tejido, pues cada órgano va a cumplir sus diferentes funciones. Entonces los músculos, por ejemplo, cuando nosotros corremos, pues estos se estiran como una liga y se contraen nuevamente. Entonces cuando nosotros nos ejercitamos, hacemos algunos movimientos, estos se van a estirar. Entonces por eso es que cuando nosotros después de hacer ejercicio, pues amanecemos adoloridos porque estamos trabajando esos músculos. Algunos músculos, cuando los trabajan de más, igual es cuando tienen problemas musculares. Entonces, ¿qué pasa con esos tejidos? Pues se van rompiendo. Entonces nuestro cuerpo pues tiene ciertas limitaciones también. Okay, aquí vamos a ver el diagrama que muestra como la conformación del cuerpo a partir de células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos, y es común en las especies de animales vertebrados. Entonces cuando en nuestro cuerpo pues tiene una organización, y va a empezar, decíamos en las clases pasadas, desde lo que es la célula, y que el conjunto de esas células van a formar tejidos, y el conjunto de esos tejidos van a formar órganos. Los diferentes órganos van a conformar los sistemas, y esos sistemas van a formar aparatos. Entonces si se dan cuenta, pues va teniendo una secuencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo de las células, por ejemplo, células epiteliales, y este conjunto de células va a formar el tejido, ya sea el epitelial, el conectivo, y lo van a contener tanto nuestros músculos, y estos a su vez dentro de ellos pues van a tener diferentes secciones. El conjunto de estos tejidos va a formar órganos, por ejemplo el estómago, y si se dan cuenta pues aquí tenemos los diferentes sistemas: el respiratorio, el digestivo, y pues todos estos sistemas y aparatos pues van a conformar lo que es el individuo, que en este caso pues sería esta tortuga. Ahora vamos a ver sobre los sistemas y aparatos que conforman el cuerpo humano. Entonces aquí tenemos los diferentes sistemas y aparatos. Tenemos el sistema tegumentario,
que es este. Tenemos el sistema muscular, tenemos el sistema esquelético, sistema circulatorio, sistema urinario, sistema nervioso, el sistema glandular, el aparato respiratorio, aparato digestivo y el aparato reproductor. Entonces, todos estos sistemas y aparatos pues van a conformar nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo realiza diferentes, varias funciones al día. Entonces, imagínense cuántas funciones ocurren al año. Entonces, si nosotros llevamos una mala alimentación, nuestro cuerpo pues no va a estar funcionando correctamente, ¿verdad? Entonces, debemos de tener nuestros cuidados adecuados para que nuestro cuerpo, nuestros órganos y todos nuestros sistemas pues trabajen correctamente. Entonces, todos estos que ustedes están observando aquí, pues van a cumplir diferentes funciones. Muy bien, ahora tenemos una capa de la piel donde tenemos la epidermis, la dermis y la endodermis, o tejido adiposo y conectivo subdérmico. Entonces, nuestra capa de piel, pues está conformado por todo esto que ustedes ven, aunque si nosotros los observamos en alguna parte de nuestro cuerpo, en nuestro brazo, por ejemplo, nosotros no lo vamos a alcanzar a ver, pero esta es la estructura. Entonces, aquí pues está conformado por el tallo del pelo, glándulas sebáceas, es decir, grasas, lecho capilar, capa de células muertas, células epidérmicas vivas, terminaciones nerviosas sensoriales, folículo polioso y las arteriolas, las vénulas, vasos linfáticos, músculo y glándulas sudoríparas, donde nosotros pues vamos a secretar el sudor. Entonces, si se dan cuenta, pues en una pequeña parte nomás, todas las partes que contiene toda esta estructura. Entonces, es tan importante nuestro cuerpo y debemos tener el cuidado adecuado para que nuestras células y todo el sistema pues funcione correctamente. Muy bien, pues esta fue la clase de hoy. Cualquier duda o comentario en la plataforma lo pueden hacer. Igual ahí vienen sus actividades para retroalimentar este tema. Muy bien, que pasen un excelente día.